Ella es Yael Weiss. Estudió letras en la Sorbona en París y es autora de libros como Las cicadas, Hematoma y Muros del aire. Hoy, Yael es editora de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y conductora de TV UNAM. Hola Yael, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias, Nadia. El gusto es mío, estar aquí en tu espacio personal en la red, en la Ya, nube. la verdad es que, pues, toda mi admiración, qué gran escritora, pero sobre todo qué trayectoria. Con estos minutos que tenemos de entrevista, no sé de qué manera aprovecharte, así que la primera pregunta que viene a mi cabeza es, de todos los libros que has escrito, en los que has tocado diferentes temas, ¿cuál es la temática que más te ha impactado de manera personal? De acuerdo. Pues bueno, definitivamente escribo sobre lo que me impacta. De entrada, digamos que el detonador es algo en la realidad que me impacta y a partir de ahí elaboro un texto, elaboro una ficción. Es algo que son situaciones o personalidades que hacen mella en mí y escribir sobre este tipo de traumas, si quieres, o de eventos impactantes, me permite quizás comprenderlos mejor, no tanto como irmelos apropiando, sino irlos haciendo más, o sea, tejer vínculos con ellos por haberlos pensado, por haber tratado de imaginarlos, por haber pues a ver, definitivamente te relacionas, tratas de imaginarte en el lugar, te relacionas con los personajes, tratas de comprenderlos, y eso hace que todas estas situaciones que pueden ser impactantes en un inicio o dolorosas o lo que dije también, un poco traumáticas, sean más familiares. Es como traerlas hacia uno mismo y vivirlas, porque mencionabas ahora, por ejemplo, lo de los migrantes que viven en los muros de aire, el último libro que escribí, bueno, relato las historias de los migrantes que están ahorita atravesando nuestro país. Fui al encuentro de ellos, es un tema que me es muy próximo y al mismo, o sea, próximo en el sentido de que me toca de cerca. Creo que todos somos un archivo de migraciones, tú, Nadia, yo, los que nos están viendo. Sería muy extraño que alguien no pudiera remontarse un poquito en su archivo generacional y ver su árbol genealógico y ver este archivo de migraciones. Pues algo que me toca de cerca, pero al mismo tiempo que me es totalmente extranjero. ¿Quiénes son estas personas que están pasando por aquí y que están viviendo? Y todo esto que parece un horror, ellos lo están normalizando como se normaliza dentro de una guerra. Ellos lo están viviendo como esta es la situación en la que estamos. Y por más que las situaciones sean difíciles, también ríen, también hacen bromas, también están conociendo el mundo. Entonces es darle más profundidad, no profundidad, digamos, sino más ángulos a una realidad que preocupa, pero sobre todo preocupa, angustia y trauma porque no la comprendemos, no la penetramos, la vemos desde fuera, ¿no? Y lo poco que nos llega es muchísimo más afilado quizás este, por llegar de golpe, de tajo. En cambio, si tú empiezas a trabajar esa situación, empiezas a escuchar cómo son las historias, se vuelve más real, empieza a tener espesor, el espesor de la realidad, el espesor de la verdad, que siempre es compleja con sus luces, con sus sombras, con sus contradicciones, y entonces se va haciendo más tuya, más próxima, más humana, y, y casi siempre llegas a una conclusión que es de todos los tiempos. Han llegado muchísimos hombres y mujeres al lugar en el que puedes decir nada humano me es ajeno. Es decir, ni el asesino, ni el migrante en harapos, ni el migrante rico, ni el policía, nadie de ellos me es ajeno, porque todos ellos me he sentado a observarlos, a describirlos, a pintarlos y los he visto y he visto que se me parecen también. Y eso hace de la realidad algo más próximo.
no solamente algo lejano. Lo que no comprendemos, lo que está lejos, es lo que más miedo y trauma nos crea, por lo menos, y lo que empiezas a ver como más en sus detalles, más en sus lados complejos, yo creo que es más digerible, es más comprensible. Nosotros nos gusta circular en un mundo que comprendemos, no en un mundo que no comprendemos. Nos gusta ver cosas familiares y poder relacionarnos con ellas. De los temas, entonces, bueno, ya mencioné migración. Creo que un tema que he tratado mucho en la ficción es la locura, la alienación. No retrato o hago historias de personajes que están ya locos o verdaderamente locos o reconocidos como locos o catalogados, si uno quiere, y aislados como locos, sino que están caminando en el borde de la alienación. La alienación siendo este lugar en el que te encuentras alejado de los demás, donde precisamente ya no puedes tejer vínculos con los demás, porque tu realidad es muy distante, muy diferente también. Todos los que estamos, bueno, en un tejido social y supuestamente cuerdos. Esta cordura consiste básicamente en que estamos todos de acuerdo en una misma realidad, estamos consensuados, ¿no? Estamos tú y yo ahorita en un consenso de que estamos en una entrevista, ¿no? Las dos sabemos que entonces esto es una computadora y que esto es internet, ¿no? Y la gente que nos escuche, pues también sabe de qué se trata el juego. Alguien que de repente ya pierde la noción de esta realidad consensuada y nos ve y dice quiénes son esos fantasmas, no los puedo tocar porque es una pantalla y no y empieza y quiere hablar con nosotros. Bueno, si es un adulto y no un niño, vamos a pensar que está loco porque ya no está en el mismo juego que nosotros, ¿no? Ya no está en nuestra realidad consensuada en la que estamos todos de acuerdo. Y a mí entonces me inquietan mucho estos personajes que se acercan que se alejan de la realidad consensuada y empiezan a salirse de la lógica común. Todavía viven entre nosotros, todavía no han sido aislados, todavía no han sido reconocidos como que tienen un problema, que eso ya es la locura real y acarrea una gran cantidad de problemas de aislamiento, de señalamiento, etcétera. Pero no, estos personajes son solamente tantito locos, digamos, ¿no? Viven en el eje de la locura. Y me gusta ver cómo van caminando como funámbulos en esta línea entre el aislamiento y la pertenencia a un grupo social, ¿no? Cómo de repente son considerados como extraños o ellos mismos no se reconocen o hacen acciones un poco raras. Estos personajes me llaman mucho la atención. Otro tema es el dolor, el dolor físico. Lo he tratado en algunas de mis ficciones como algo que necesario hasta cierto nivel, ¿no? Un pequeño, o sea, un poco en contra de quizás de nuestra sociedad del analgésico. A mí sí me gusta, y quizás por lo mismo del miedo a la locura y de estar alejada de las cosas, que las cosas me golpeen a veces, para sentir que están ahí, que estoy en contacto con ellas y que pueden hacer mella en mí, que me pueden dejar un moretón, que es el tema de uno de mis primeros cuentos, que se recogió en mi primer libro de cuentos que se llama Hematoma. Esas marcas demuestran que estoy en contacto con el mundo. Un hematoma, una herida, demuestran que no estoy aislada y que no es como en un sueño de pellizquenme para saber que no estoy durmiendo, que en realidad todo es una ilusión, o por lo menos es una ilusión donde los objetos sí están en contacto conmigo y hacen efecto sobre mí y guardo ¿no? Y conservo esas huellas sobre mi cuerpo, ¿no? Soy separada por la piel del mundo, es mi medio de contacto, y ahí es donde se pueden marcar ciertas contactos con el mundo. Eh, Eso sería. El título Hematoma me encanta, creo que representa muchísimo. Y tú que tratas, pues, tanta gente en el momento, en el proceso de crear tus libros, quiero preguntarte cuál consideras tú que es el hematoma principal que cargamos como sociedad. Yo diría que de la crueldad, cuando la crueldad es falta de empatía y lastima, eh, nada más por el disfrute de lastimar y causa un dolor que no tiene sentido. eh, Porque esos hematomas, o sea, ese golpe, esa marca, eh, creo que es indeleble.
O sea, nadie olvida una violencia o una injusticia o una crueldad cometida en contra suyo. Es muy difícil quitarse esa marca. Por eso vemos que las guerras no tienen fin, porque el humillado, el que perdió, el que no ganó, o el que quedó de lado o que el que no fue hecho, para quien no fue hecho la justicia, pues va a regresar al ataque para su venganza, para ahora sí ganar, para ahora sí tener justicia, cometiendo ahora crueldades contra otra persona que a su vez, ¿no? Va a regresar. Pues eso es como, digamos, yo siento que es la peor herida y la herida más permanente. De pequeños hematomas esos que de repente nada más se marcan y se van, que eso es lo que me gusta, que son nada más pequeñas marcas de contacto con el mundo que luego desaparecen, donde chocas y hay toda esta, pues no sé, todos estos colores que aparecen en la piel, pero que no controlas, que son efímeros y se van, pues cualquier cosa, todo el tiempo nos estamos golpeando contra la ignorancia, todo el tiempo nos estamos golpeando contra nuestro egoísmo, todo el tiempo nos estamos golpeando contra pues la envidia, en fin, todos esos sentimientos negativos nos golpean, pero yo sí siento que se borran, no forzosamente dejan, o sea, pueden desaparecer, o sea, son de repente, como que de repente te atacan ¿no? O te dejas atacar por ellos, pero siento que no, para mí no serían huellas permanentes. Siento que es posible pasar mucho más fácil a través de ellos que a través de la crueldad. Qué maravilla que luchemos porque sean hematomas, todas nuestras heridas, todo lo que nos lastima, sí, que provoquen hematomas, pero no cicatrices, porque ya la cicatriz es algo permanente y el objetivo es continuar la resiliencia. Bueno, Yael, eres escritora, pero supongo que también eres una gran lectora. Ujú. ¿A quién te gusta leer? ¿Qué escritor admiras? Mira, admiro a varios, bueno, uno de los pilares para mí y para una cantidad muy relevante de personas, no esperen ahorita que diga algo muy original, sino que mencione a uno de los más grandes escritores que existen, que es Franz Kafka. Franz Kafka es para mí una de las mayores referencias. Otro escritor que me gusta mucho, Charles Bukowski, y un cuentista que me gusta mucho, que se llama Carver, Raymond Carver. Eh, Ellos tres me dan mucha orientación, me hacen sentir a través de sus letras, ¿no? La superficie y la verdadera como masa y densidad de las cosas, y eso me gusta. Empezaste en el mundo de la química y terminaste en la Sorbona estudiando letras. Así que Mm. lo que quiero preguntarte es, ¿qué te da el mundo de la literatura y qué te ha dado a lo largo de estos años toda la literatura a la que te has dedicado? Pues me da lo que yo buscaba en la química y que algunas personas en efecto encuentran ahí, yo no lo encontré, es una manera de explorar el mundo y de conocerlo mejor. Una vez más, todo esto es una investigación, es generar pensamiento, conocimiento. Entonces, algunos llegan a este mejor conocimiento de lo que los rodea a través de la ciencia, a través de ¿no? experimentos, diseño de experimentos formales, y otros llegamos ahí a través de la filosofía o a través de la literatura especulativa, que es la de ciencia ficción, o a través de la lectura de ficción, que es la que a mí más me gusta, porque tratas de comprender, o sea, te pones situaciones, tratas de crear situaciones, y tratas de ver qué sucede con los personajes y con esas situaciones. Y a la hora de describir cada elemento de tu situación, pues tienes que observar mejor al mundo para poderlo describir mejor, importar mejor y representar mejor. Y entonces eso es una manera de observar y conocer el mundo también. Yo quería estudiar química porque me interesaba el estudio del cerebro, quería yo hacer neuroquímica. Y me he dado cuenta, esto ya posterior y después de publicar mis primeros libros, que me interesó mucho por la psicología de mis personajes. Es decir, que es otra manera de explorar la mente, no a través
de la neuroquímica, sino a través de imaginar y inferir y observar cómo reaccionan las personas a los eventos. ¿Qué hay dentro de la cabeza de las personas para que actúen de esa manera? O sea, agarro, por ejemplo, hechos reales, una situación, como te digo, que me impacta, y digo, bueno, pero es que cómo estas personas, no sé, una persona que mató a, no sé, a su hermano. Bueno, ¿qué pasaba en la cabeza, ¿no? De este Caín, ¿no? ¿Qué lo llevó a esto? ¿No? Es un enigma. Entonces tú agarras y dices, bueno, a ver, de chiquito le pasó esto y no tratas de tomar ejemplos de la vida real, o sea, tratas de establecer una psicología, ¿no? Que haya llevado a los personajes a donde llegaron. Ahora ya el escribir como lo haces, pues es estar tocando continuamente temas que son difíciles, que a veces duelen, que son preocupantes. Seguramente terminas tu libro, pero tu corazón se queda en las páginas. Quisiera preguntarte, de todos los temas que has tocado, ¿hay alguna temática que te preocupe de manera especial? Pues sí, hay una temática que es inagotable. La verdad es que las temáticas son inagotables, nunca vas a terminar de explorar nada. Son apenas pequeños acercamientos a los temas, pero por supuesto que está el tema de la muerte, que es el horizonte de toda creación y de toda filosofía. Al final nos preocupamos, angustiamos, pensamos y queremos hacer cosas porque al final nos vamos a morir, si no estaríamos en linopia un poco. Em, entonces, pues ese es el gran enigma, es el que más me preocupa, por supuesto, y la muerte de las personas cercanas o la muerte del desconocido, en fin, las muertes. Y ahora estoy escribiendo, y ese es el tema que obviamente no he terminado de escribir, y es el que más me preocupa, es en el que estoy, una novela sobre la muerte de una de mis mejores amigas. Y entonces, pues definitivamente esa es la respuesta, ese es el tema que me preocupa, la muerte del amigo. La muerte, un tema que, claro, nos duele y nos preocupa a todos. Yael, finalmente platícanos un poco sobre tu labor en la revista de la UNAM. Perteneces a esta institución que sin duda es uno de los mayores orgullos de nuestro país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué te ha dejado trabajar ahí? Bueno, por supuesto que me ha dejado más cosas de las que yo le he podido dar a la universidad. Me ha dejado el, a partir, digamos que yo trabajo en la coordinación de difusión cultural, entonces nos dedicamos sobre todo a difundir lo que hace la universidad y a difundir cultura, tanto dentro de la universidad como fuera. Eso quiere decir que estamos en contacto en permanencia con investigadores y con creadores para hacer conocer su trabajo. Entonces, pues imagínate cuánta riqueza no puede uno eh, guardar para sí, sin empobrecer al otro, que eso es lo más padre del conocimiento, que lo puedes tomar sin empobrecer a nadie, ¿no? Es como Claro. algo que puedes, que te puede enriquecer y no empobrece a nadie. Y entonces, yo creo que sería eso, muchísimo conocimiento en en los ámbitos donde ahorita se están, pues destacando y dedicando los intelectuales, ¿no? Científicos y artísticos de nuestro país. ¿Y qué es lo que hago ahí? Bueno, estoy en la revista de la universidad, y también entonces ahí tenemos un programa, una revista mensual con un dossier temático que tratamos siempre de que impacte, que sean temas generales como justo la muerte. Vamos a tener uno que es sobre la muerte, ahorita estamos trabajando uno sobre el espacio exterior, el anterior fue sobre Centroamérica, otro durante el año fue sobre robots, ¿no? O sea, temas así como muy amplios, pero que siempre con una reflexión actualizada al día de hoy, ¿no? Que pueda hacernos problematizar y entender mejor la realidad, o la contemporaneidad. Y además, pues estoy en varios programas de tele en TV UNAM. Hago el programa de la revista de la universidad todos los viernes. En este caso, entrevisto
otra vez, a intelectuales, académicos, creadores, o simplemente, bueno, simplemente y ni más ni menos que activistas que a veces no escriben y no podemos publicar en la revista porque están en el fuego de la acción, que son activistas que defienden los derechos de las poblaciones indígenas o de los afromexicanos, o de las mujeres, toda esta gente que está, o que está defendiendo el territorio, o que tienen alguna actividad social de defensa de algo. Ellos vienen y nos expresan también su punto de vista o su lucha. Tomé este ejemplo nada más para decir que el programa de tele y el programa de radio que coordino nos permiten escuchar también voces que no forzosamente podemos leer, porque no son voces que pasan por la escritura. Es decir, la escritura no es el fin de todo, para mí es otro medio de expresión. Y aparte estoy en un programa que se llama Antropoceno, que tiene que ver, es una serie que está ahorita en TV UNAM y Claro Video, que tiene que ver con sensibilizar a los cambios que ha introducido el hombre en la naturaleza y que pueden ser perjudiciales para la vida. Se llama Antropoceno en México, pasa todos los miércoles. Y estoy en un programa que se llama Librería Abierta, que es con escritores, son charlas con escritores en librerías sobre libros que han escrito y también que han leído mutuamente, digamos. Son libros que hemos leído todos y de los cuales podemos dialogar. Qué interesante que tu rutina, tu día a día está llena de cultura, simplemente estar platicando con gente deliciosa para conversar. Nos encantará a nosotros seguir disfrutando de tu trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias por este tiempo, Yael. Muchísimas gracias a ti, Nadia. Un gran placer. Gracias tú por asomarte un ratito aquí a mi casa, que es tu casa. No, al contrario, yo tengo que decir que orgullosa de que personalidades como tú, con ese talento y esa trayectoria, pues formen parte de la comunidad judía de México, Yael. Claro. Gracias. Desde siempre, a veces como que de chiquitos, a veces sentimos de niños que estamos más cerca, pero nunca porque pues vamos al deportivo, porque no tenemos todo este tipo de actividades que son más comunitarias y luego a veces desde la universidad, desde el sur de la ciudad donde vivo, pues uno se siente a veces un poco alejado, pero nunca se corta el vínculo, nunca, jamás. Así es. Seguimos siempre siendo parte. Así es, pues un gusto y cuídate muchísimo, espero pues verte a la distancia, pero siempre cosechando éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, Yael. Gracias. Gracias a todos.